Bueno, marico, dale fuego, pues. Actívate con ese nuevo episodio. ¿Cómo maltratar a una mujer sin que salga maltratada? Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, mi nombre es Gustavo Gutiérrez. Quiero invitarlos al primer episodio de un proyecto al cual la verdad le tengo mucha fe y al cual tenía yo desde hace tiempo queriendo concretar esto con mi amigo Miguel Ángel Millán, quien aprovecho de una vez a dar los créditos porque estamos bajo la dirección de efectivamente Miguel Ángel Millán. En los controles tenemos a Gianfranco, ok. Y esto es una producción de Gustavo Gutiérrez, arroba Gutiérrez Gus en Instagram, ok. Había grabado en un momento un episodio bien interesante con mi papá sobre un tema de política, pero ¿qué es lo que pasa? Que la política, como es noticia, digamos, noticia que se pulveriza en cuestión de segundos, y más en un país como Venezuela, porque es un tema, es un país demasiado político en cuanto a noticias se refiere. Entonces, no se pudo concretar allí, hubo temas ahí que no se grabaron cosas bien y todo lo demás, pero entonces vamos a hablar hoy de todo un poco, de varias cositas, pero bueno, quiero invitar o presentar a quien va a ser uno de mis compañeros, digamos, como asiduos en el podcast, que es mi papá. Ya lo había presentado, pero, ¿qué es lo que pasa? Que no va a salir ese episodio, es lo más probable. Entonces, bueno, lo presento nuevamente. Mi papá es abogado, es contador público, es analista político, se puede decir que es un cinéfilo, le gusta nutrirse de muchas cosas. Así que, bueno, lo primero es darte la bienvenida, papá. ¿Qué te parece este formato? ¿Qué te parece esto? ¿Qué sensación te da este formato que es como todo muy nuevo para ti? Bueno, este, buenas tardes desde aquí, allá donde tú estás, y buenas noches. Y bueno, que tengan buen día todos los que nos están escuchando. Bueno, el formato me parece muy bueno. Te deseo todo el éxito del mundo. Ya hicimos un primer intento, vamos a decir así. Y concuerdo contigo en que, por ejemplo, la cuestión política, recuerdo cuando hicimos ese podcast, ya prácticamente, no digamos que quedó caduco lo que hablamos, sino que ya enseguida se sucedieron otros aconteceres y bueno, se ha hecho realmente muy, pero muy dinámica la cuestión aquí en Venezuela, que prácticamente todo lo está copando la política. Entonces me parece refrescante que salgamos de ese tema y abordemos otros temas, pues, que aquí estoy yo modestamente a la orden, vamos a ver con qué me vas a bombardear. Ok, ok. Lo primero que quisiera saber, papá, es que, a ver, como, ¿qué te parece? Háblame como de estos formatos nuevos, porque obviamente, digamos que los formatos a los que estamos acostumbrados en cuanto a comunicación, bien puede ser una entrevista, un documental, un reportaje, pero ahora viene esto de podcast, que es hablarlo libremente, no hay muchos formatos, no hay tanto protocolo. Te pregunto, ¿qué te parece estos nuevos formatos? ¿Qué tan, digamos, qué tan fuera de lo común lo ves? ¿Te sientes cómodo? ¿No te sientes cómodo? ¿Cómo lo ve una persona como de tu edad que viene ya como sí, de formatos establecidos en el periodismo o en la comunicación, como ya lo había dicho? ¿Qué te parece estas nuevas cosas que están saliendo en las redes, como por ejemplo un podcast? Bueno, realmente me parece, como dices tú, es algo novedoso. Es algo novedoso, sobre todo para mi generación. Y también es un tema realmente, vamos a decir, de palpitante actualidad, porque constantemente están viniendo cambios, ¿verdad? Ya, por ejemplo, yo me siento que estoy un poquito quedado en cuanto al tema de la inteligencia artificial, en el sentido de que no he tenido tiempo de abordarla, porque es que es demasiada,
comunicaciones, demasiada información que uno tiene que manejar. Ahora, este formato, bueno, como te digo yo, me siento cómodo en el sentido de que primero estoy en mi casa, tranquilo, ¿verdad? Yo mismo he hecho, vamos a decir, aventuras, por llamarlas de alguna manera, para abordar las tecnologías nuevas. Por ejemplo, yo no soy cantante ni mucho menos, pero me gusta mucho cantar. Y entonces yo agarro en la lacto, ubico, por decir, el YouTube, pongo una canción en karaoke y pongo mi celular en una grabadora y me pongo a cantar con la música del karaoke, ¿verdad? Entonces es como un símil que estoy haciendo en el sentido de que no estoy en un estudio, ni mucho menos, ¿verdad? Pero que con la tecnología actual, uno desde su casa puede empezar a abordar esta nueva tecnología. Y en ese sentido, la cuestión del podcast, creo que así se pronuncia o se dice, podcast, bueno, es un formato bastante flexible, por decirlo así. Y sí me siento cómodo con esto. Hablaste de la inteligencia artificial, papá, y me gustaría tus pareceres allí, porque, a ver, creo que todos los podemos ver de manera distinta, obviamente porque hay, bueno, subjetividades, somos sujetos y tenemos subjetividades, claramente. Pero creo que la generación de nosotros lo puede ver diferente a ustedes en muchos sentidos. No sabría cómo contextualizarlo en un solo tema, pero creo que nosotros lo vemos muy distinto. Incluso me atrevo a decir que hay mucha gente que lo ve de manera ingenua también, porque pienso que, claro, hay algunas élites que lo pueden usar para muchas cosas malas. Me atrevo a decir que muchas cosas malas más que para cosas buenas. Pero, ¿qué te parece esto de la inteligencia artificial? Lo ves bueno o malo? ¿Ves que puede traer más problemas que beneficios? ¿Cómo lo ves en el ámbito, digamos, en el ámbito político guión mundial? ¿Cómo lo ves allí? Bueno, Gustavo, te decía que ese es un tema que no conozco prácticamente nada, o sea, no lo he estudiado en profundidad. Llegará su momento, o sea, lo tengo ahí anotado, lo tengo en la agenda, ¿verdad? Pero sí entiendo el espíritu, la razón y el propósito de tu pregunta, ¿verdad? De tu inquietud. Y me parece un tema realmente que tiene muchas aristas, que puede ser muy, muy controversial, ¿verdad? Porque abarca diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay ámbitos muy sensibles al ser humano, ¿verdad? Sobre todo al ser humano convencional. Perdón. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el ámbito de la ética, de la moral, de la composición de una sociedad, con la familia como núcleo fundamental, ¿verdad? Este tipo de valores son, en cierta manera, torpedeados por estas nuevas tecnologías y esta inteligencia artificial, ¿verdad? Yo veo también otros detalles, como que, por ejemplo, pudiera pensarse, y aquí, no lamentablemente, sino hay que subrayar de que en estos temas, la brecha, si es que es una brecha, simplemente la distancia, las diferentes generaciones, los vemos diferentes, ¿verdad? Es un tema que enseguida atañe a las diferentes generaciones. La generación mía, pienso yo, tiende a ver este tipo de cosas como lejanas. La inteligencia artificial, mucha gente a esta altura, yo no he hablado aún con
contemporáneo de este tema, ¿verdad? Quizás no se ha presentado la oportunidad, pero no está así en el tapete, porque pienso que se ve como una cuestión lejana. Pero cuando uno hurga y se mete en las redes sociales y ve noticias donde hay personajes como Elon Musk, creo que es el nombre de él, y algunos otros que ya empiezan a tocar el tema, y no solamente que lo empieza a tocar, sino que son parte incluso del tema, porque son personas que están inmiscuidas en las élites estas mundiales que tú hablas, donde están, vamos a decir, incluso mediando. como promoviéndola de cierta manera. Exacto, son propulsores de este tipo de cosas, ¿verdad? Por supuesto, siempre sacándole algún tipo de filo en cuanto a la posesión del poder, ¿verdad? Porque el poder tiene diferentes ángulos, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas que son ya de por sí poderosas en cuanto al dinero, en cuanto a su, vamos a decir, al tamaño de la intensidad y de la influencia que pueda penetrar una sociedad, entonces este tipo de elementos como el de la inteligencia artificial son motivos más bien de una atención especial por estas élites para ponerlas a su servicio. Y es allí donde entran todos estos resquemores, ¿verdad? Todas estas inquietudes, estos temores incluso de que una inteligencia artificial pueda mediatizar, pulverizar los valores de la familia de toda la vida, ¿verdad? Entonces, caramba, estoy viendo aquí que dice que el nivel del celular está bajo. Está bajo. Bueno, fíjate, eso es una de lo bueno de este formato en cuanto al que estábamos haciendo con el audio, porque era difícil parar y todo lo demás, pero entonces ahorita lo que podemos hacer es, vas a parar el video que está en el teléfono de mi mamá, pararlo nada más, darle allí y bueno, para ver cómo solventamos el tema de la batería tuya, pues si lo puedes poner a cargar. Pero entonces, claro, paraliza el video en el teléfono de mi mamá y cortamos la llamada para ver cómo podemos hacer entonces. Ok, bueno chicos, se había cortado, bueno, por temas de producción, temas de baja batería y tal, en fin. Estabas hablando, papá, cuando estábamos, digamos, en el primer segmento, estábamos hablando digamos, de cómo esta gente, había nombrado específicamente a Elon Musk, cómo ellos claramente utilizan o ven o manipulan la inteligencia artificial, obviamente mucho más distinto no, o sea, simplemente totalmente diferente a nosotros, porque nosotros obviamente lo vemos como consumidores y ellos o estas personas lo verán como posesión de poder. Estabas hablando más o menos por ahí. Entonces, para que sigas la idea. Sí, Gustavo, decía eso porque, bueno, como lo habíamos comentado, ellos inciden en todas estas cuestiones de manera protagónica, pues ellos toman esto como una herramienta para sus planes, que no necesariamente son planes malos ni buenos, pero sí son sus planes, pues. No son los planes no tienen por qué coincidir con los anhelos de la humanidad, ¿verdad? Yo vi también por allí, en estos días, justamente era como una composición a Elon Musk, creo que Elon Musk, y a un filósofo que no me recuerdo el nombre, pero él decía algo que me hizo retrotraer a cuando vino la revolución no industrial. Sé que no es el nombre, pero sí nos lo va a graficar cuando hablamos de la robótica, ¿verdad? Cuando empezaron a salir aparatos, robots,
¿verdad? Que en un principio le dio el temor a la humanidad de que la gente iba a quedar desempleada, que la gente iba a entrar en el ocio, ¿verdad? Porque no iba a tener trabajo porque todo lo iban a hacer los robots. Resulta ser que en esa oportunidad, recuerdo a mi padre también, que decía que la cuestión tuvo un efecto más bien al contrario. ¿En qué sentido? De que, bueno, hubo cosas que el robot empezó a hacer y desplazó al hombre, pero también le creó al hombre infinidad de nuevos oficios, ¿verdad? Y entonces su efecto fue más bien beneficioso. ¿Podrías hablar, si te acuerdas, papá? Disculpa ahí que te interrumpa. ¿Podrías hablar como de algún de algún nuevo, sí, de alguna nueva área de trabajo que hayan creado ellos? Bueno, cuando el robot hace tanto tiempo que fue conectado con la cuestión de la computación. Entonces, bueno, vino el oficio y las profesiones de programadores, de los sistemas, etcétera, sí, etcétera, ¿verdad? Y por supuesto siempre cae. Que creo que muy poca gente puede ver ese punto. O sea, hay mucha gente que ve, es precisamente eso, el primer punto, de que ellos le van a quitar estos trabajos a los humanos, pero no ven eso, que está interesante. Claro, y que incluso, como te digo yo, siempre este tipo de situaciones, aparte de los oficios específicos nuevos, como de programador, de creador de sistemas, siempre cae en el ámbito también de la propia administración, ¿verdad? La administración como un todo, como una palabra en su sentido lato, en su sentido amplio, ¿verdad? Siempre tiene que adecuarse y adaptarse a las nuevas realidades, pero nunca va a desaparecer la organización, o no tanto la organización, la administración, como estamos hablando, ¿verdad? Pero hay otro detalle ahí con esto de los nuevos oficios que se crearon, ¿verdad? Que en esa oportunidad fue de un efecto inmediato, ¿verdad? Sustituían al robot, pero por otro lado vinieron los nuevos oficios y entonces se creó un efecto más bien contrario al que se temía. El filósofo del cual estoy hablando ahorita, él no se refiere a estos tiempos de los cuales yo estoy hablando, pero él sí se refiere a este tiempo prácticamente en términos más o menos iguales, pero con la diferencia que él no ve que esa sustitución de la inteligencia artificial al humano conlleve a que el humano venga con nuevos oficios, nuevas profesiones, que sí las ve, pero las ve en un cortico plazo. O sea, que él más bien habla de que una persona que es desplazada por la inteligencia artificial tiene 2, 3 años para adecuarse a un nuevo empleo, a un nuevo oficio, pero que ya en esos 2 o 3 años ya nuevamente la tecnología lo vuelve a superar y entonces se va a hablar de una sociedad prácticamente sin trabajo, pues, ¿verdad? Tan es así que el mismo Musk, ahora que me acuerdo, planteó que iba a tener que haber como hablan aquí, de un salario mínimo universal, para que la gente que no va a hacer nada por lo menos tuviese esa entrada para su desenvolvimiento. Es bien complejo esto de la sí, inteligencia artificial. Sí, así es, claro, y todo lo que hay detrás, pero ese punto está súper interesante. Fíjate que estoy buscando acá en la laptop y me dice, no sé si será ese, como para que, por si gente se interesa en este tema, pues, y si lo quiere buscar. Estoy viendo acá algo de un sociólogo francés llamado Antonio, apellido Casilli. Ese es. Es francés, es francés. Ese mismo es.
Correcto, bueno, como para que la gente, como para darle un poco más de contexto a la gente, porque de verdad que este tema está muy interesante porque nadie ve ese punto. O sea, yo todavía no había hablado hasta hace 5 segundos con una persona que comentara ese punto. De que, bueno, y tiene toda la lógica, porque si están haciendo, no sé, inteligencia artificial en parte de, digamos, estos robots, obviamente. Obviamente, bueno, está la parte de la administración, está la parte del que le va a poner el brazo mecánico, el que le, en fin, que son obviamente cargos nuevos. Te estaba preguntando al principio sobre estos formatos de podcast, estos formatos nuevos que salen, porque a medida que se vayan creando como más redes sociales, pienso yo que se van creando como más formatos, ¿no? ¿Qué formatos o qué formato consumes tú, papá? O sea, una persona del perfil tuyo, ¿no? Que, bueno, que no está acostumbrado como a ser tan asiduo a las redes y a todo esto. ¿Qué consume? O sea, tú agarras el teléfono y no vas a hablar conmigo, no vas a hablar con Taideli, bueno, para los efectos de los que están viendo esto, Taideli es mi hermana, que estamos acá en su casa. O sea, cuando tú no hablas con tus hijos o con tus familiares, ¿qué es lo que consumes? ¿Qué es lo que tú dices, voy a ver esto? O sea, te metes en YouTube, ves algún tipo sigues a alguien. ¿Qué consumes? Bueno, mira, Gustavo, realmente has tocado un punto que voy a aprovechar, ¿verdad? Para emitir algunos pareceres, ¿ok? Esto de las redes sociales y de esta tecnología tan avasallante, porque es avasallante realmente, nos ha hecho, o me ha hecho, supongo yo que muchos más también, sobre todo, y te repito e insisto en que no es lo mismo el efecto que me produce a mí, con mi perfil, con mi edad, al efecto que le produce a los jóvenes, ¿verdad? Pero yo he visto que, por ejemplo, bueno, cayendo en el punto de tu pregunta, yo básicamente uso el WhatsApp, ¿verdad? Que no es, me he dado cuenta muy recientemente, pues, o tardíamente, de que realmente no es un escenario para uno divulgar la cuestión, sino son como grupos donde uno se mete y está en contacto con sus amigos, con sus relacionados, etcétera. Entonces, muchas veces en estos grupos, que yo estoy metido como en 20 por lo menos, ¿verdad? El grupo de la familia, el grupo de ideas políticas, el grupo del deporte, el grupo de los vecinos, el grupo de los antiguos compañeros del liceo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todos estos grupos, uno se nutre también porque a esos WhatsApp, a esos chats, envían entregas que son pertenecientes a otra plataforma, ¿verdad? Me mandan una cuestión que lo que hacen es reeditar de Facebook, reeditar del Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pero muy tenuemente he ido metiéndome en la cuestión del Twitter, ¿verdad? Pero te iba a comentar que estas son plataformas que a mi perfil comienzan ¿cómo te digo yo?, a ser motivo de evaluación por mi parte, ¿verdad? Porque a raíz de esto yo antes me levantaba, enseguida caía en los WhatsApp y enseguida contestaba, enseguida leía, enseguida tal. Y es una cuestión que absorbe tanto, ¿verdad? Que entonces uno dura ahí 1 o 2 horas, si es que no tiene nada que hacer. O si tiene que hacer, más bien deja de hacer y se queda distraído con esto. Pero también me he dado cuenta que te quita espacio para tus verdaderas inclinaciones. Por ejemplo, desde que yo entré en esta cuestión del WhatsApp, yo he dejado de leer textos, de leer libros, que siempre he sido un lector asiduo, siempre he leído mucho, ¿verdad? Y yo el tiempo lo he puesto más bien en el WhatsApp. Ahorita estoy deteniéndome un poco
y estoy tratando nuevamente de volver a la lectura, que es un instrumento, vamos a decir, más permanente, más denso, sobre un tema en específico. En cambio, el WhatsApp es muy disperso. Eso lo puedes ver como un punto negativo. Perdón. Eso tú lo puedes ver como un punto Bueno, negativo. es un punto negativo si uno no toma medidas, pues, porque todo en exceso es negativo. Entonces, en ese sentido, para mí, se llegó a convertir en un tanto negativo, y entonces yo ahora aparto un poco, desecho muchas, porque hay muchas banalidades ahí también, mucha frulería que uno no le para, y entonces me dedico más a un texto, ¿verdad? Que ahora también tengo otra afición, que es la de escribir, ¿verdad? Y entonces me estoy dedicando más a leer, a escribir, aunque sigue preponderando, sigue siendo mayoría la visita a las redes sociales. Claro, exacto. Ya que hablaste como de ese punto que se puede ver, dependiendo, como dices tú, claro, depende mucho de ti, pero se puede ver como un punto negativo, porque antes la gente, bueno, agarraba un libro y comenzaba a leer. Ahora te metes en el teléfono y no se sabe cómo te quedas ahí una hora fácil. O sea, estoy diciendo una hora y estoy lanzando una hora porque es un estándar como de todos, pero hay unos que pasan mucho más. Sí. Pero entonces, digamos que vamos a ponerlo como un punto no tan bueno, eso de que, bueno, de que te quita mucho tiempo, pero, por ejemplo, si yo te digo que recomiende, que tú puedes recomendar algo de las redes, que tú digas, oye, me gusta esto, cada vez que me meto aquí este contenido me gusta, o cada vez que me meto aquí a YouTube veo cosas buenas, ¿qué verías? ¿Qué tienes como de prioridades como para consumir en las redes? ¿Tienes algo en específico? Bueno, mira, sí, yo creo que, coño, lo que pasa es que no los conozco muy bien, pero creo que el Instagram es un buen canal de comunicación, porque creo que permite que uno haga, por ejemplo, un video, que uno haga un corto, vamos a decir, una especie de proyección de alguna idea que uno tenga. Uno la puede incluso pasar al teatro, por decir así, o sea, guardando las distancias, por supuesto, pero uno puede hacer una especie de entrega donde uno grabe un video y exprese un parecer o un argumento que ya uno traiga. Me parece que ese es bastante bueno, tanto para hacerlo uno como para lo que uno recibe. Tú que ahorita nombraste a mi hija Taideli, que es hermana tuya, por supuesto, yo he visto que ella en Instagram ha mandado un montón de cosas que a mí me encantan. ¿Qué ha hecho ¿verdad? ella? Y hasta con mensajes. Hasta con mensajes, algunos subliminales, algunos de frente y muchos graciosos, y me parece un buen canal de comunicación. Sí. Repito, o sea, cuando hablas de que cosas que ha enviado ella son hechos por ella. Sí, hecho por ella. Sí. Correcto, Sí. ok. Ahora fíjate, en este tema de meterse, de consumir como tanto contenido, obviamente es un mundo donde te consigues con muchísima gente, con gente que nunca vas a tener que ver, con gente que no piensa nada igual que tú, todo lo demás, con gente que incluso trabaja, vive para hacer esto que llaman fake news. O sea, que sí, que son estos laboratorios, que incluso hasta que es un instrumento de muchos gobiernos también para crear esta fake news. ¿Cómo te llevas con esto? ¿Tú crees que lo puedes saber identificar? ¿Sientes que todavía falta un poco más para saber identificar esos fake news? ¿Sientes que hay muchos? ¿Sientes que son fáciles de identificar? ¿Tienes uno en específico que te haya marcado? ¿Cómo te llevas con estas noticias como tan abrumadoras que son hasta, sí, que son falsas, pues, pero son para generar estos matices? ¿Tú crees que lo puedas identificar rápido?
Bueno, identificarlo rápido, quizás algunos sí, algunos no, ¿verdad? Pero esto no es realmente nuevo. Esto, ¿cómo te digo yo? Con la prensa escrita, con la prensa impresa, ¿verdad? Yo logré, no digamos que identificar rápido, pero yo te voy a dar un ejemplo. No voy a nombrar el periódico para no caer en descalificaciones, no es el espíritu del programa, ¿verdad? Pero yo una vez leí un titular en un periódico pero primer titular, bien grande, donde decía algo así como que habían descubierto una bomba en un avión en Maiquetía, por cierto, y en plena efervescencia política, cuando el comandante Chávez, ¿verdad? Oye, yo compré el periódico y era solamente el titular. Pues había una foto incluso de un avión y toda esa cuestión. Yo dejé de comprar el periódico. O sea, ya yo no es que veía una noticia del periódico y la desechaba, no. Yo deseché de una vez ese medio impreso. Perdió credibilidad para ti. Entonces, de manera inmediata. De manera inmediata lo tiré para el cesto de la basura y ahí se quedó. Más nunca yo vi ese periódico. ¿Verdad? Me pareció una falta de respeto también. Tanto una falta de respeto como te digo, yo siempre digo, y aquí vamos a entrar en un tema un poquito más profundo, ¿verdad? Sobre la responsabilidad del Estado. El Estado es una creación del hombre, ¿verdad? El Estado es la representación de una nación jurídicamente hablando. O sea, hay varios escenarios y varios conceptos del Estado. Pero el Estado tiene que ser un ente regulador, un ente justiciero no es la palabra, un ente justo, un ente que vigile el bien común, ¿verdad? Entonces, un Estado que se precie de tal no puede permitir que un panfleto, vamos a llamarlo panfleto, era un periódico, o es un periódico, porque todavía sigue saliendo, diga una cuestión, una barbaridad de esa naturaleza simplemente para vender y que no tenga ninguna injerencia en la cuestión. Tiene que meterse y decir, mira, esto es verdad, como tú estás poniendo esto aquí. Tienes que indemnizar a que me den mis 10 bolívares que gasté, por decir algo. Claro, exagerando. Pero no puede quedar impune. Pues. Un Estado que se precie no puede quedar impune a esto. Y eso es un talón de Aquiles que tiene la democracia y los medios de comunicación en ese sentido, ¿verdad? Porque no estamos en contra de la libertad de expresión, jamás, ¿verdad? Y incluso hay una frase por ahí, no recuerdo quién la dijo, que decía algo así como que prefiero el escándalo del libertinaje a la tiranía de la censura. Algo así es, palabras más, palabras menos. Yo también lo suscribo. Sí, yo lo suscribo, ¿verdad? Pero, te repito, el Estado tiene todos los mecanismos para hacer ver o hacer cumplir la verdad, la justicia, la equidad y dejar también a los contribuyentes, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Los contribuyentes con el Estado, los ciudadanos, pues, que tengan una oportunidad para que no lo apabulle un medio de comunicación, que lo pueda exponer a la difamación, que lo pueda exponer al escarnio, que le pueda meter mentira. Todo eso el Estado debería pues resguardarlo, ¿verdad? Entonces, trasladándonos ahora a las redes sociales, yo no los identifico mucho, pero ¿cuál es una de las mejores defensas ante esta fake news? Sí. Que es como noticia falsa, ¿no? Entonces, una de las mejores defensas es estar bien informado, tener vamos a decir, un cierto bagaje para uno por lo menos analizar cuestiones que a veces de entrada parecen una barbaridad, o quien no tiene ciertos parámetros de vamos a decir, de cultura o de sapiencia o de estudios, no las puede identificar tan rápidamente, ¿verdad? Entonces, hay veces que uno
ve una noticia, la asimila y en ese momento no la identifica. Pero otra de las armas para uno poder resguardarse es la retentiva, la memoria, ¿verdad? Porque ahorita no la identifiqué, pero dentro de 15 días me viene el mismo medio, la misma persona, a decirme algo diferente, o contradictorio, o incongruente. Entonces yo, si uno recuerda, digo, oye, pero este no me dijo esto, o sea, aquí hay, y ya uno lo va identificando y Porque lo va tienes desechando, que, porque tienes, para hacer, pero perdón, Gustavito, perdón, a la par de esto, también, como te digo yo, hay demasiada información que sí es buena, pero entonces también entra el punto donde uno dice, oye, no puedo saberlo todo de todo. No, si yo soy barrendero, oye, yo quiero estudiar o ver las noticias que me hablan de la escoba, de la basura, del pipote, ¿verdad? Pero oye, no puedo abarcar todo. Uno le echa un vistazo por encimita a todas las cosas, pero es tanto el cúmulo de informaciones que hay en el mundo hoy en día que es increíble. Sí, es que, bueno, justo te iba a decir, era como aportar algo al tema esto de que, o sea, como que si eres mentiroso tienes que tener buena memoria también. Eso de lo que hablaba, porque, o sea, no me puedes decir algo que sea contradictorio, o sea, que hoy me dices algo y en 3 días me dices algo que es totalmente distinto, pero ya va, pero si me dijiste que esto, entonces también hay que tener algo de buena memoria ahí, ¿no? Claro. Bueno. Sí, incluso voy a ver si puedo, ojalá me salga, recordar otra frase por ahí que dice que tú puedes engañar a una persona todo el tiempo. Tú puedes engañar a varias personas todo el tiempo. Lo que no puedes hacer es engañar a todas las personas todo el tiempo. Es una verdad, pero correcto. Vamos a volver al tema estábamos hablando de Elon Musk, por dar como una figura, ¿no? Como una figura como de todas estas, como de todos estos tipos de la élite, que podemos hablar, no sé, de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Bill Gates, de Zuckerberg, el dueño de Facebook. Pero mi inquietud va a lo siguiente. Siento que antes, lo que pasa es que claro, antes como que no se sabían muchas cosas, pero mi pregunta va hacia qué tanto poder podía tener una persona en los años, digamos, en los años 70, que no fuese un político y fuese como uno de estos magnates donde el mundo está pendiente de lo que hacen ellos. O sea, nosotros tenemos fácilmente 5 años que la humanidad está pendiente de la política y de estas personas. O sea, esta persona dijo algo súper elocuente y, o sea, y se hacen viral 10 días fácil en el mundo entero. Entonces, ¿qué tanto poder tenía una persona así como en los 70, 80? Tú te acordarás de alguien que tú digas, que incluso había como esa incertidumbre de un poco de miedo que se le puede tener a esta persona porque tienen como mucho poder. ¿Eso existía antes realmente? O sea, alguien con tanto poder así. Bueno, yo creo que no lo había en el nivel que lo hay ahora, ¿verdad? Porque es que también el poder de estas personas hoy en día se nutre mucho precisamente de los medios de comunicación, de la aldea global que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te digo? Las redes, los medios han hecho que estas personas, sobre todo eso que llaman cuando son virales, ¿verdad? Cónchale, que una persona de esta puede ser un gran magnate afincándose más en su poder, como puede ser un cantante que sacó un chiste o una canción que pegó mucho, o que sale bailando con un gato, cualquier extravagancia de esta, y se hace viral también, porque eso no lo había antes, pues, eso no lo había antes. Entonces antes los poderosos era básicamente el poder político, ¿verdad? Entonces sí habían personajes que yo veía extremadamente poderosos. Por decir, estamos echándolo bien para atrás,
En la Rusia, la Unión Soviética de aquella época, Nikita Khrushchev, el presidente de los Estados Unidos, el que estuviese, siempre fue un individuo muy poderoso, ¿verdad? En el ámbito aquí latinoamericano, Fidel Castro fue un tipo que copó, fue uno de los primeros que llegó al poder en Cuba y copó el poder por completo y se fue con su ideología, la expandió y hasta el sol de hoy, me disculpan la palabra, sigue echando vaina, ¿verdad? Aún y cuando el tipo ya está muerto. Pero entonces fue el poder. De hecho, político. disculpa que te interrumpa acá, papá, es como para aportar algo más. De hecho, fue una persona como tan influyente, para no decir importante, porque importante lo pueden ver como que es que uno está con él, y una persona tan influyente que muchos sí le dan a él como el voto de que él llevó y la plaga del comunismo a Latinoamérica. O sea, él fue el que llevó todo eso y de hecho cuando, o sea, obviamente no solo en Cuba, sino que trató de expandirlo como efectivamente lo hizo. Entonces Sí. fue muy influyente efectivamente. Claro, claro. Entonces, te repito, antes pienso yo que se circunscribía más que todo al ámbito político, ¿verdad? Entonces, hoy en día no, hoy en día, sobre todo el poder económico ha influido mucho en el poder político. Y ese poder económico se ha nutrido de las redes, de los medios de comunicación, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo te digo yo? Son personajes que han logrado un estatus tan elevado en el área económica que expresamente, o no expresamente, sino simplemente por su actividad, han llegado al ámbito político e influyen, pero de una manera contundente, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a nombrar uno ahí, hay uno que se llama Soros. George Soros, Un correcto, creo que empresario, creo que es austriaco. Él es austriaco, sí, correcto. Sí, creo que es austriaco. Es un individuo, yo ni sé ya qué empresas tiene, pero un hombre extremadamente poderoso, ¿verdad? Y es un tipo que financia movimientos que van contra los valores occidentales. Sí. Él en cualquier lado ve a alguien que está protestando contra la familia y mete sus reales ahí. Ve un movimiento subversivo comunista y mete sus reales allí, ¿verdad? O sea que viene siendo un tipo que sin ser político propiamente dicho, un político partidista, de ideología, de doctrina, ¿verdad? No lo es, pero es un tipo que tiene sus intereses y juega con sus reales, como te digo yo, irresponsablemente metiéndose en cuanto ande la gana, simplemente porque es poderoso. Irresponsablemente, me quiero quedar con esa palabra porque yo siento que hay muchos, por ejemplo en mi caso, como que a veces me frustro porque sé que él ha penetrado muchos sectores por ejemplo, de los Estados Unidos. Entonces es como sí, abrir un portal más grande, hacer esta pregunta de que, ajá, ¿y por qué no ha habido más que defensa como un contraataque? Yo creo que hay muchos que esperamos un contraataque, claro, que no tenga que ser bélico, a juro. No tenga que ser no tenga que ser bélico necesariamente, pero podría ser bueno para otro episodio porque creo que obviamente abarca mucho este tema de esta imagen que tenemos muchos ante la sociedad estadounidense como de cierta pasividad, como de cierto. Por cierto, escuchaba hace poco por ahí y bueno, quiero dar dos paréntesis. El primero, que estabas hablando de cómo la posición económica obviamente incide en el poder político. Por ahí tenemos esta noticia que salió nueva por ahí de que el hijo de Gustavo Petro dijo abiertamente que su campaña había sido financiada por un narcotraficante. Algo que lamentablemente es común. No es normal, pero sí es común. No solo en Colombia, sino digamos en países latinos. Y lo otro que quiero decir con respecto a lo que estabas diciendo era que, por ejemplo,
Sí, o sea, siento que estamos esperando cierto, cierto ultimátum, cierto, o sea, mira, me parece que ya ustedes han echado varilla bastante y, o sea, digo los Estados Unidos en respuesta a, ¿no? A estas personas que estamos hablando. Y es como, o sea, ya está bien, pero, o sea, hasta aquí. Y lo que sí, lo que iba a decir es que estaba, o sea, yo veo como varios podcasts y tal, esto es como una idea que voy a dar de una persona que lo dijo y ya, pues no se sabe si es cierto o no, es como que una opinión de él. Pero yo, por ejemplo, no la descarto del todo porque siento que los gobiernos hacen eso, básicamente. Hace poco salió una noticia de un ex militar de apellido Grush, estadounidense, donde hablaba de que efectivamente el gobierno norteamericano tiene, bueno, muestras fidedignas de extraterrestres, de ovnis y todo lo demás, ¿no? Escuché en uno de los podcasts que siempre escucho, uno de ellos dijo, más allá de si sea verdadero o sea falso, repito, esto es como solo para nombrarlo porque me pareció como interesante lo de él, pero no le estoy dando la razón ni nada, sino que me parece que por lo menos uno se puede detener ahí a pensarlo. Él dijo que los Estados Unidos estaban haciendo eso porque los propios Estados Unidos sentían que estaban en su punto más bajo de la historia, porque qué casualidad que los ovnis o los extraterrestres siempre han tenido que ver con los Estados Unidos. Entonces, o sea, esto trato como de hilarlo con el tema de que estamos viendo a los Estados Unidos como no débil, pero sí como pasivo, y como ellos probablemente puedan saber que tienen esta imagen, entonces dicen cosas como por ejemplo esta, que tienen a los ovnis y tal. O sea, va como por ahí más o menos mi idea, que repito, sería muy bueno hablarlo en otro podcast, ¿no? Porque es sumamente amplio, ¿ok? Quiero ir cerrando, papá, el episodio y preguntarte que en cuanto a películas o series, habíamos hablado, por cierto, una francesa que vimos hace poco, que nos gustó. ¿Qué has visto últimamente de series? Esto es como apartándonos del tema, para que la gente, bueno, y creo que hay siempre, la gente siempre como está buscando qué ver, ¿no? En Netflix, en el otro, en Paramount, en Apple TV, en Amazon. ¿Qué has visto recientemente en Netflix que puedas recomendar, que te gustó, que no sea en Netflix, que sea en otra cosa, algo que hayas tenido por ahí? Déjame primero decirte aquí sucintamente, porque como dices tú, estamos ya cerrando, ¿no? Pero eso que tú estás diciendo ¿cómo te digo? Hilvanando otra vez con el señor Soros, ¿verdad? Que se ha metido en la sociedad norteamericana, en el mundo entero, ¿verdad? Con su poder a subversionar, a subvertir, quise decir, el orden, ¿verdad? Y que no ha habido una reacción, o estamos esperando una reacción de Occidente. Yo escribí, yo no sé si yo te lo mandé a ti, Coya, era cuestión de unos 4 meses, 5 meses, un artículo que titulo yo ¿Reaccionará Occidente? ¿Verdad? Y comienza más o menos así, que a partir de la culminación de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el mundo agarró, como decir, dos caminos. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial fueron los aliados, ¿verdad? Dentro de los aliados hay uno que tiene un camino totalmente diferente a los otros tres. Que los otros tres son tres, Correcto. pero en el fondo es uno, que es los Estados Unidos, que claro, y dentro de su égida tenemos a Francia y tenemos a Inglaterra. Y el otro vértice viene siendo la Unión Soviética, ¿ok? Esos fueron los triunfadores. Entonces, Rusia. Fueron triunfadores porque tenían un enemigo común, que era el nacionalsocialismo, es decir, el nazismo.
y en Italia el fascismo, ¿verdad? Ok. Entonces, Correcto. una vez culminada la guerra, incluso se fueron a una especie de conferencia, una especie de acuerdo que se llamaron los acuerdos de Yalta, justamente. En esos acuerdos de Yalta se repartieron el mundo en lo que ellos llamaron áreas de influencia. ¿Ok? Entonces, la Unión Soviética simplemente, que en un principio era Rusia, y ahora vuelve a ser Rusia, por cierto, pero en aquella época era Rusia, y se quedó en todos los países que liberó del nazismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Yugoslavia la liberó del nazismo, pero se metieron ellos como comunistas, a Checoslovaquia, a Rumanía, a Letonia, a Lituania, a toda Europa oriental que llaman. Correcto. Ok, Sí, sí. y esa fue una vía. Y en la otra vía fue como decir, caramba, terminó la guerra, vamos a ser libres, vamos a producir, vamos a progresar, ¿verdad? Y entonces Occidente se metió en ese camino, en el camino del progreso, de la democracia, bueno, por supuesto, con sus altos y bajos, pero en ese camino, Occidente, y sobre todo Estados Unidos, que te repito es la que lo representa, descuidó muchas cosas, ¿verdad? Porque en ese camino se dedicaron a hacer dinero, a progresar, a innovar tecnológicamente, ¿verdad? A incluso llegaron al hedonismo, que viene siendo una forma de vivir hacia los placeres, ¿verdad? Que le daba el estatus, la buena posición económica, todo eso. Entonces se metieron por ahí y descuidaron, por ejemplo, la miseria mundial, descuidaron la libre determinación de los pueblos, descuidaron, como te digo yo, la profundización de la democracia, sino fue una cuestión para ellos. Pues. Entonces, la otra vertiente, que fueron los rusos, ellos empezaron fue a atacar. Venían de una guerra mundial donde quedaron triunfadores unidos a los aliados, ¿verdad? Pero también entonces, una vez que terminó la guerra, empezaron a meterse precisamente con esos aliados para penetrarlos y llevar su ideología. Entonces, con ese hedonismo, con ese paterrolismo, para decirlo coloquialmente, Occidente se ha descuidado, ¿verdad? Y ahorita le está explotando en la cara toda lo subrepticio que venía por debajo, un trabajo de zapa que hicieron los comunistas, ahora es que le está reventando. Y ahora es que Occidente está viendo con más detenimiento este peligro. Y entonces yo sí confío en que vendrá una reacción de Occidente. Esto va a implicar que van a tener que venir hombres fuertes otra vez, porque también volvemos a los dichos. Dicen que cuando una sociedad está anarquizada, está débil, viene el hombre fuerte. La acomoda, se acomoda a la sociedad, se vuelve a los placeres, se vuelve a relajar y vuelven los hombres débiles, entonces la sociedad requiere después de un hombre fuerte. O sea, es un ciclo. Para ti, Biden es un hombre débil. Sí. Débil, y... ¿cómo te digo? No es que sea débil de que no tenga carácter, esto hay que aclararlo, no es que no tenga carácter, claro, sino sus ideas, como te digo, no son frontales contra el comunismo, no, son más bien hasta complacientes y hasta cómplices, o sea que no es que sea débil, sino que pertenece a esa órbita, no en la intensidad de un Fidel Castro ni de Putin. Correcto. Pero es un tipo, ¿cómo te digo? Que coquetea mucho con los movimientos izquierdosos y esas cosas. Que sí, por cierto, ahora que estás hablando de esto, como de esta reacción a Occidente, yo creo que una de las reacciones más épicas de Occidente, y si hablamos de reacción bélica, que no solo de Occidente, del mundo entero, quedó esta respuesta de
de los Estados Unidos a Hiroshima y a Nagasaki, luego del ataque de Pearl Harbor por parte de Japón. Y quisiera, esto también, todas estas cositas como que las voy a anotar, para que hablemos bien de Oppenheimer, y que tú me habías hablado de otra persona, que por cierto, yo no sé si la bomba atómica o la bomba nuclear es lo mismo, o uno es el inventor de una o el otro es el inventor de la otra, pero en todo caso quiero que hagamos un episodio sobre esto, sobre estos personajes que cambiaron el mundo, y que incluso el propio Robert Oppenheimer, cuando eclipsó al sol, incluso con esta prueba de la bomba atómica, él dijo que él se había convertido desde ese momento en el destructor de mundos. Y bueno, para muestra un botón, estas respuestas de Occidente, que obviamente siempre van a dar de qué hablar. Incluso yo me atrevo a decir que el comunismo es como tan inteligente que en el mundo siempre colocan es la respuesta de los Estados Unidos a Japón, pero o sea, no hablan mucho del ataque a Pearl Harbor, eso no lo hablan. Entonces esto es un punto como sumamente neurálgico para cuando hablamos de reacciones, y más si estamos hablando de Occidente. Entonces sería bueno que precisemos un podcast solamente de eso. Sí, bueno, pero déjame puntualizarte algunos detalles ahí, ¿verdad? Que quizás no lo dijiste con esa intención, o simplemente no lo dijiste con esa precisión. Pearl Harbor, vamos a decir, no provoca propiamente las bombas atómicas. No. Pearl Harbor lo que provoca es la intervención directa de los Estados Unidos en la guerra, ¿verdad? A la guerra mundial. Sí, entonces, oye, te metiste conmigo y yo voy a responder, ¿verdad? Y entonces la guerra incluso se expandió, porque la guerra era más que todo hacia donde estaba Alemania, que era Centro Europa, por decir así. Pero sí, que era Alemania, Italia y Japón, ¿no? Sí, pero precisamente cuando Japón, que era perteneciente al eje, que llamaban el eje, que era lo que dices tú, Italia, Alemania y Japón, cuando Japón se mete con los Estados Unidos, ya la guerra lleva ese apéndice de Asia, que es donde está Japón, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, MacArthur fue el que tuvo que encargarse de esa guerra, y ahí estaba Filipinas, que Douglas, era como decir, no es el nombre del Douglas MacArthur, algo así. ¿Quién? Douglas se llamaba él. Douglas, creo que era Douglas MacArthur, sí. Douglas MacArthur. No. Que por cierto, antes de que sigas, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo fue el papel de Alemania y de Italia cuando vieron eso? O sea, ¿lo apoyaron? ¿Vamos para adelante contra esta gente? ¿O cómo fue eso? ¿Tendrás alguna idea? ¿Pero contra qué? ¿Contra la bomba atómica? No, contra el ataque que hizo Japón a Pearl Harbor. Oye, mira, no tengo idea, pero yo creo que todo lo que sumaba en contra de los Estados Unidos y de los aliados era bienvenido por ellos, ¿verdad? Pero yo te pregunto si era sobre la bomba atómica, en el sentido de que, vamos a recordar esto, Pearl Harbor es el motivo prácticamente inicial y principal por el cual los Estados Unidos se meten en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Luego, cuando ya Alemania está vencida e Italia está vencida, faltaba solamente Japón. Ya Italia y Alemania habían capitulado, por decir así. Y entonces le dicen a Japón, mira, está listo ya, entrégate y tal. Y ellos no se quisieron entregar. Entonces, no solamente la evidencia de la superioridad de los aliados, ya habiendo vencido a Alemania y a Italia, sino que ahora nosotros tenemos esta bichita, la bomba atómica. Entonces, oye, ríndete y listo. No me rindo. Bueno, entonces te vamos a tirar la bomba, y se la tiraron, ¿verdad? Entonces, como tú dices, los comunistas y los anti-yanquis te hablan de que destruyeron una ciudad como Hiroshima,
pero son tan obstinados, o fueron tan obstinados los japoneses, que les destruyen una ciudad completa y no se rinden tampoco. Entonces tienen que tirar la segunda, que fue Nagasaki, y entonces ahí sí. O sea que el poder de la persuasión, que es uno de los que más ha usado los Estados Unidos en todos los tiempos, apartando de la física, pues, claro, ahí no pudo con lo testarudo que fue el gobierno japonés en esa época. Sí, Sí. digamos que en el primer intento, o en la primera bomba, fue por un tema de orgullo que ellos no se dejan, por un tema de orgullo nacional, que dicen que Sí. no vamos a rendir, y lo que provocaste fue otra vez, otra cantidad de muertos que lo pudiste haber evitado. Sí, pudiéramos decirlo así, la primera por orgullo y la segunda por testarudo, ¿verdad? Claro. Y en ambos casos, que eso lo ha dicho el que lanzó la primera bomba, el piloto. Él dice que, Ajá, bueno, que esa era su misión y cada quien en la guerra tenía un rol. Él la lanzó y listo. Y se murieron tantos en Hiroshima. Pero ¿cuántos dejaron de morir al acabarse la guerra? Muchísimos más que los que murieron en Hiroshima y Nagasaki. Si es que vamos a esa contabilidad. Pues. Bueno, sí, digo, ahora volviéndote a lo de las películas. Oye, ahorita no recuerdo mucho. Esa que tú me estás diciendo de una serie francesa, una miniserie, claro, ¿verdad? Esa una miniserie que vimos, correcto. Sí, esa la vi y te digo, casi no le conseguí. Yo soy un tipo que me la doy de muy exigente, muy crítico, ¿verdad? Y casi no le conseguí detalle. Fue una serie muy bien hecha, muy bien hilvanada. Esa serie yo la podría recomendar, ¿verdad? Y la del venezolano Pálpito, que bueno, ya esa es más vieja y esa ha sido, por utilizar los términos que hemos venido hablando, que lo has hablado tú ya esa fue viral, pues, de Claro, tanto éxito que tuvo, ¿verdad? No sé si voy a caer en una actitud caduca ya, que yo se los he dicho a ustedes, sobre una película que esa yo no le encuentro desperdicio, de hace años atrás, con El dos Golpe. grandes, el golpe, no sé por qué esa no la han reeditado, como muchas actualmente que son remake o remake, como dicen en los términos de los comunicadores sociales. Pero es una película que no tiene desperdicio, tanto actoral como su propio argumento, no tiene detalle. Creo que incluso es una de las películas que tiene como más Oscar en la historia, algo así. Creo que se ganó como 9 de un solo guamazo en esa película. Sí. Ahí Sí, o sea, esa también galardones y todo. con Paul Newman y Robert Redford. Esos eran los dos principales. Te quería preguntar antes de que se me olvide, como para terminar de cerrar este tema, las únicas bombas atómicas que se han lanzado, sin contar el experimento, el primer experimento que hicieron, las únicas bombas atómicas que se han lanzado al mundo han sido estas dos, la de Hiroshima y Nagasaki. No, yo creo que no. Fue la de la prueba, fue una. Después vinieron las dos reales a Hiroshima y a Nagasaki. Y luego han habido como unas 3 más que yo recuerde. Una, por cierto, la tiró Francia. Francia la tiró con toda la opinión pública mundial en contra, porque fue una cuestión experimental, pues, y la tiraron en un océano, pues, pero hecha por los franceses. Sí, yo me acuerdo que la tiraron, no parece que no tuvo ninguna consecuencia, aunque tú sabes que en la parte ambiental siempre algo debe haber Siempre ahí quedan secuelas, incidido, claro. pero así a poblaciones no. Y ese es otra guerra, esa es otra, ¿cómo te digo yo? Otra arma de persuasión, pero ahora de ambos grupos o de todos los grupos, ¿verdad?
Si te metes conmigo, lanza una bomba atómica. Entonces, las guerras siguen siendo, entre comillas, convencionales, porque dicen que cuando venga una nueva guerra mundial atómica, que sería la tercera guerra, la cuarta guerra mundial sería a pedradas. Bueno, sí, exacto, exacto. Ese punto que también hay como un punto de vista de esta de las guerras, de las guerras a nivel mundial, que es que la invención de la bomba atómica precisamente vino a apaciguar todo. O sea, porque se saben los daños que puedan haber, que precisamente llegó a enfriar de cierta manera todo, porque como tú dices, si hay tercera guerra mundial, la cuarta va a ser a pedradas, porque, o sea, ¿quién va a quedar? ¿Entiendes? O sea, ya no va a quedar nada. Entonces, Claro. sí, ese punto también está interesante, que bueno, que vino a enfriar todo, porque es muy poderoso. Este, bueno, papá, este ha sido el primer episodio. ¿Qué te parece? A mí me ha encantado, me súper Bueno, encantó. quise poner lo mejor de mí, del bagaje que pudiera yo tener para hacerlo interesante. Ojalá te vaya muy bien en este episodio, ¿verdad? Y bueno, estaremos pendientes, siempre a la orden, hijito. Sí, así es. Yo estaba hablé de los créditos al principio, pero no dije obviamente que somos bueno, o sea, que soy, digamos así. Y bueno, y tú también porque vas a ser como asiduo, ya lo habíamos dicho, que somos de la comunidad de la radio de venezolanos más grande de Chile. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Radio Chévere, @Radio Chévere en todas las redes sociales. Y sí, o sea, lo digo porque dije los créditos y no hablé como que de lo más importante, ¿no? Que somos de Radio Chévere. Así que quiero invitarlos a que siempre estén acá asiduos. Estamos comenzando, así que puede que vengan, digamos, vamos a abrir redes sociales y todo lo demás, pero por ahora iremos dando las noticias iremos dando las buenas nuevas de este proyecto por @Radio Chévere en Instagram. Así que bueno, papá, estamos ahí activos para un próximo tema y que ojalá sea pronto. Ok, hijo, cómo no, con mucho gusto. Dios te bendiga. Amén. Bueno, mi gente, así quedamos hasta una nueva entrega. Espero que les haya gustado y bueno, siempre todo lo mejor para ustedes. Chaito. Bueno, marico, dale fuego, pues. Actívate con ese nuevo episodio. ¿Cómo maltratar